Clasificación de las bacterias. Taxonomía. El vocabulario de la microbiología médica. Se calcula que en la actualidad es posible identificar menos del 10% de los organismos patógenos que provocan enfermedades, por la dificultad de cultivarlos o analizarlos con sondas moleculares. Y es importante conocer las diferencias sutiles entre cada uno de ellos, ya que cada organismo infeccioso se ha adaptado de manera específica a un modo particular de transmisión o mecanismo para infectar al hospedador humano. Por lo tanto, es indispensable contar con un vocabulario que permita comunicar las características singulares de los organismos infecciosos a estudiantes y demás microbiologistas. Las categorías taxonómicas forman la base de la organización de las bacterias. Se utilizan categorías taxonómicas formales como reino, tipo, clase, orden, familia, género. Y aquí podemos ver un cuadro de la categoría formal y su respectivo ejemplo. Criterios para clasificar a las bacterias. Crecimiento en medios de cultivo. Uno de los medios para la clasificación bacteriana por medio de su cultivo bacteriológico. Tres tipos de medios de cultivos, que son y medios diferenciales. El propósito de los medios no se le crece como sea posible, generando de esta manera numerosos tipos de colonias bacterianas. Los medios selectivos se utilizan en vista de la diversidad de microorganismos que habitan en algunos sitios. De esta manera se elimina o se reduce el gran número de bacterias irrelevantes para las muestras. La microscopía bacteriana también es un criterio para la clasificación de las bacterias. La detección de Gram es uno de los métodos más informativos para clasificar a las eubacterias. Algunas de las pruebas bioquímicas más usadas para distinguir las bacterias son utilización de citratos, coagulasas, decarboxilasas y desaminasas. Inestabilidad genética. Los rasgos sean muy variables dentro de un grupo biológico o incluso dentro de un grupo taxonómico. Por ejemplo, los genes que confieren resistencia antimicrobiana se transportan en plásmidos o bacteriófagos. Elementos genéticos extracromosomales que pueden ser transferidos entre bacterias extintas o pueden ser integrados en un subgrupo de cepas bacterianas que son idénticas en los demás sentidos. En este cuadro podemos encontrar las categorías principales y grupos de bacterias patógenas en seres humanos como parte de un esquema de identificación, descrito en el Bergage Manual of Determinative Bacteriology, 9ª edición. Se pueden encontrar las eubacterias gram negativas con paredes celulares, que contienen el grupo 1, espiroquetas, grupo 2, bacterias aerobias, grupo 3, bacterias curvas inmóviles, grupo 4, bacilos y cocos gram negativos, grupo 5, bacilos gram negativos anaerobios facultativos, grupo 6, bacilos gram negativos, grupo 7, bacterias reductoras de azufre, grupo 8, cocos gram negativos anaeróbicos, grupo 9, rickettsias y clamidias. Grupo 10. Bacterias fotótrofas anoxigénicas. Grupo 11. Bacterias fotótrofas oxígenas. Grupo 12. Bacterias aerobias quiminotótrofas. Grupo 13. Bacterias con apéndice. Grupo 14. Bacterias envainadas. Grupo 15. Bacterias deslizantes no formadoras de grupos fructíferos. Grupo 16. Deslizantes formadoras de grupos fructíferos. También se encuentran las bacterias gram positivas, con pared celular, el cual está compuesto por el grupo 17, cocos gram positivos, grupo 18, bacilos y cocos gram positivos, formadores de endosporas, grupo 19, bacilos gram positivos, reguladores no formadores de esporas, grupo 20, bacilos gram positivos y reguladores no formadores de esporas, grupo 21, cobacterias, del grupo 22 al 29, actinomicetos, eubacterias sin pared celular, micoplasma, grupo 30, micoplasmas, y por último las arqueobacterias, en las cuales contiene el grupo 31, metanógenos, grupo 32, arqueorreductores de sulfato, grupo 33, arqueobacterias excesivamente halófilas, grupo 34, arqueobacterias sin pared celular, grupo 35, metabolizadores de azufre en extremo, termófilos y descripción de las principales categorías y grupos de bacterias. La obra definitiva sobre la organización taxonómica de las bacterias es la última edición del Bergey Manual of Systematic Bacteriology, publicado en 1923. Este libro clasificó desde el punto de vista taxonómico a las bacterias. Existen dos grupos de organismos procarióticos
eubacterias y arqueobacterias. En las eubacterias podemos encontrar las eubacterias gram negativas, eubacterias gram positivas y las eubacterias sin paredes celulares. Las eubacterias gram negativas son un grupo de bacterias con una cubierta celular compleja que consta de una membrana externa. Las eubacterias gram positivas, en la cubierta consta con una pared celular gruesa que establece la forma de la célula. Y en las eubacterias sin paredes celulares, como su nombre lo indica, carece de pared celular. Mientras que las arqueobacterias son organismos que se encuentran principalmente en los ambientes terrestres y acuáticos extremos, y a menudo se los llama extremófilas. Algunas son simbiontes en los tubos digestivos de los animales. Desarrollo, supervivencia y muerte de los microorganismos. Supervivencia de los microorganismos en el ambiente natural. Su población en la biosfera permanece más o menos constante, puesto a que el crecimiento de los microorganismos es equilibrado a su vez por la muerte de los mismos. Importancia del crecimiento. El crecimiento es el aumento ordenado en la suma de todos los componentes de un microorganismo. El desarrollo provoca el incremento en el número de individuos que constituyen ya sea una población o un cultivo. Las medidas de concentraciones microbianas se miden en términos de concentración celular y densidad de la biomasa. Curva de proliferación. Cuando un volumen fijo de medio líquido es inoculado con células microbianas obtenidas a partir de un cultivo que fue colonizado hasta la saturación y se mide periódicamente el número de células por mililitro, se puede obtener una gráfica que por lo general es similar a la de la imagen. La curva de la proliferación muestra 4 etapas. La primera etapa o la etapa latente es el periodo en el cual las células se adaptan a su nuevo ambiente y se acumulan enzimas y sustancias intermedias hasta que su concentración está en el nivel adecuado y le permite una renovación del desarrollo. La segunda etapa o la etapa exponencial es en el cual las células se encuentran en un estado constante, sintetizan un material celular nuevo a una velocidad constante, pero este material nuevo no es catalítico y la masa aumenta en forma exponencial. Esto persiste hasta que sucede una de dos: se agota uno o más nutrientes en el medio, o bien se acumulan productos metabólicos nocivos que inhiben la proliferación, provocando así la tercera etapa o la etapa estacionaria máxima. Y por último, la etapa de declinación, que después de un tiempo en la etapa estacionaria, que varía según el microorganismo que las circunstancias se cultivó, el índice de esta muerte se eleva hasta alcanzar un nivel estable. En muchos casos la tasa de muerte celular es mucho más lenta que en la proliferación exponencial. Definición y valoración de la muerte. Importancia de la muerte. Para una célula microbiana, la muerte significa la pérdida irreversible de su potencial reproductivo. Valoración de la muerte. Al manipular microorganismos, por lo general no se valora la muerte de una sola célula, sino la muerte de una población o colonia. Esterilización. Se denomina así al proceso de aniquilar todos los microorganismos en una preparación. Y por último, efecto de la concentración farmacológica, que es cuando se utilizan sustancias antimicrobianas, por lo general fármacos, para desactivar a las células microbianas. Antimicrobianos, como lo son el biocida, el bacteriostático, bactericida, esterilización, desinfectantes, séptico, antiséptico, aséptico, preservación y antibióticos. Modos de acción: daños al DNA, desnaturalización de proteínas, desorganización de la membrana, disociación de los grupos sulfhidros libres y antagonismo químico. Inversión de la acción antibacteriana: eliminación del fármaco, inversión por sustrato, desactivación del fármaco y protección contra la lisis. Elementos físicos y sustancias químicas utilizados como mecanismos de acción contra microorganismos. Físicos como calor y radiación, y químicos como alcoholes, aldehídos y esterilizadores en fases de vapor.